Jesús Delgado es nuestro invitado para platicar precisamente sobre este ejercicio inédito. Ya le preguntaremos qué tanto. Jesús, muy buenas tardes. Hola Enrique, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, de entrada, el gusto es nuestro, Jesús, y preguntarle, es un ejercicio poco común, sobre todo para la isla, ¿no? Pedir la opinión en distintos casos y preguntarle, ¿esto se da por exigencias de la misma población o es una iniciativa que el régimen está proponiendo en un estilo de cambio de gobernar? Jesús, ¿de qué estamos hablando, lo que sucede hoy? Sí, Enrique, como tú decías, es un ejercicio inédito y también raro, ¿no? Desde la llegada de la revolución del año 59 se han realizado con tres ejercicios plebiscitarios, los dos primeros en el año 1976 y en el 2019, ambos para refrendar las constituciones. Y en este caso estamos yendo o se está cerrando ya una jornada de referendo para la aprobación de un código de las familias que, como lo dice el nombre, regula todo lo que tiene que ver con los vínculos familiares, el tema quizás más polémico tiene que ver con el matrimonio igualitario. No hay ninguna disposición establecida en la ley cubana para que este código se someta a referendo. Sí, de hecho tenemos el ejemplo del Código Penal que se aprobó este mismo año por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que incluso prevé la pena de muerte y se aprobó sin ningún tipo de consulta a la ciudadanía. Por lo tanto, lo que estamos presenciando el día de hoy se trata de una estrategia de pinkwashing, como hemos denunciado desde Transparencia Electoral. El gobierno cubano ha instrumentalizado los derechos de las minorías, los ha sometido a un referendo, es decir, a la voluntad de las mayorías, una práctica que va en contra de toda la experiencia en materia de derechos humanos, ya que los derechos no se plebiscitan, sino que se garantizan. El gobierno tomó esta lucha, ¿no?, de tantos años de muchísimos activistas cubanos para sacar un rédito político y venderse tanto al interior como al exterior de la isla como un gobierno progresista y democrático. Como un gobierno progresista. Entonces, de alguna manera han allanado el camino para que de algún modo sí sea vinculatorio el resultado. No hay forma, digamos, de hacerlo vinculatorio. De hecho, el referendo, digamos, el código está publicado ya en Gaceta Oficial, si bien dice la Gaceta que entrará en vigencia una vez que sea refrendado el día de hoy, como dando por sentado que eso va a suceder. Ya el código o el texto del código fue publicado. Obviamente el gobierno espera la aprobación de este código, ha hecho una campaña intensa usando indiscriminadamente todos los recursos del Estado, la televisión, la radio, las mismas cuentas institucionales del Consejo Electoral Nacional, de los ministerios, de la Presidencia de la República. Es una causa, Enrique, que ha tomado el mismo gobierno como si fuera propia, porque también de alguna manera se plebiscita a sí mismo, ¿no? De hecho, no solo están las posturas del sí y el no con respecto al código, sino también hay una gran cantidad de la población que considera que esto es una válvula de escape en un país donde no hay elecciones o son muy raras, aprovechar un ejercicio plebiscitario de este tipo justamente para pronunciarse no en contra del código, sino en contra del gobierno que lo está promulgando y el que quiere sacar rédito político del mismo. Pues sí, ahí estamos nosotros, por ejemplo, hablando del tema en una televisora internacional. Preguntarte, Jesús, son las 5:15 en la isla en estos momentos. ¿Cómo ha transcurrido? Tengo entendido que era obligatorio el voto. El voto es voluntario. Oh. En experiencias anteriores lo que sucede es que los comités de defensa de la revolución son estas agrupaciones que están presentes en todos los barrios, en todas las cuadras, pues acarrean a los votantes, ya sea por intimidación, por amenaza o por ofrecimiento de alguna ayuda estatal, en un contexto, como ya saben, de una gran crisis económica. Sin embargo, en este caso, dada la grave y sensible situación
en Cuba, al parecer, no se ha desplegado, por lo menos no hasta ahora, de manera frontal esta maquinaria. Sí hemos visto, obviamente, con algunos voluntarios, activistas que están recorriendo centros de votación, que en todos los centros de votación o en la mayoría de ellos hay eh, panfletos o cartelería que condiciona o dirige el voto hacia la aprobación del código, pero también han dado cuenta de una gran abstención, ¿no? Sobre todo si hacemos la comparación con el referendo anterior, el del 2019, incluso de acuerdo a datos oficiales, para las 2 de la tarde había participado el 55% del padrón electoral, mientras que en el 2019, para esa misma hora, ya había participado el 75% del padrón. Es decir, hay un 20% menos de participación con respecto al año 2019. Esto en un contexto autoritario como el cubano, donde básicamente es obligatorio el voto, aunque no esté estipulado así en ley, porque estas mismas agrupaciones, las organizaciones de masas, obligan o acarrean a las personas a votar. Es toda una demostración de el rechazo que ha generado, como decía antes Enrique, no solo el código y lo que establece, sino también el hecho de que el mismo gobierno lo haya tomado como una causa propia y por lo tanto ha también servido para expresar el rechazo al gobierno más allá del código. Temáticas: matrimonio por personas del mismo sexo, subrogación de vientre, siempre y cuando no sea lucrativo. Una simulación de régimen inclusivo, Jesús. Sí, digamos que estas incorporaciones que hace el código obviamente van a favor, digamos, de la ampliación de los derechos. Lo que justamente se critica es que esta ampliación de derechos se someta a un plebiscito, a un referendo, ¿no? Los derechos se garantizan, para eso está la Asamblea Nacional, más aún en Cuba, donde solamente hay representación de un solo partido, ¿no? En la Asamblea Nacional, el Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, si había tanto interés en garantizar los derechos de las minorías, el derecho al matrimonio igualitario, ampliación de derechos para la tercera edad, la subrogación de vientre, toda esta ganancia de derechos pudo haber sido plasmada a través de una ley de minorías, a través de la misma Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno ha decidido plebiscitarlo y se encuentra, digamos, en este dilema donde mucha o gran parte de la población puede aprovechar este ejercicio, ya sea para abstenerse o para votar en contra, lo que pone en peligro justamente los derechos de estas minorías. Los derechos no se ponen a discusión. Jesús Delgado, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral de América Latina, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación, Enrique.